Sean tan amables de ocupar sus lugares. Hace uso de la palabra el ciudadano licenciado Alejandro Martí García, presidente de México SOS, Asociación Civil. Muy buenas tardes. Señor Presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, maestra Sara Irene Herrerías Guerra, Procuradora Social de Atención a Víctimas de Delitos, doctor Alejandro Poiré Romero, secretario de Gobernación, ciudadana Ana Arelia Aguilar Morales, invitada especial, señora Isabel Miranda Egualas, presidenta de Alto al Secuestro, doctora María Elena Morera Mitre, presidenta de Causa en Común, licenciado José Óscar Vega Marín, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, maestro Alejandro Ramos Flores, su procurador jurídico de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, excelentísimo señor Earl Anthony Wayne, embajador extraordinario y plenipotenciario de Estados Unidos en México, ingeniero Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, doctor Jesús Rodríguez Almeida, procurador general de Justicia del Distrito Federal. Varios años han pasado desde que la vida me arrojó a luchar decididamente por un tema en particular y muy puntual: un país más seguro y más justo. En este tiempo muchas cosas han cambiado, otras siguen igual. Sin embargo, nuestra posición desde México SOS es empujar para que sí sucedan las cosas e impulsar a las que necesiten mejoras sustanciales. Províctima es un claro ejemplo de lo que se ha hecho bien, perfectible como todas las instituciones, pero su sola existencia marca de entrada un antes y un después en la historia de las víctimas del delito en nuestro país. La creación de Províctima es un blindaje a la posible doble, triple o múltiple victimización que enfrentan quienes, además de haber sufrido la afectación de su patrimonio o la pérdida de algún ser querido, tienen que encarar la indiferencia o incluso la negligencia de las autoridades. El hecho de reunir en una sola institución la atención de abogados, médicos, psicólogos y otras especialidades necesarias para arropar y resolver los casos que se presentan ya es un logro por sí mismo. Porque el peregrinar ciudadano de ir por todos lados buscando diferentes apoyos es un verdadero calvario.
Ahí se evidencia la múltiple victimización, no solo a nivel emocional, que ya es trágico, sino a nivel económico también. ¿Cuánto hay que pagar a cuántas personas, transportes y un largo y desgastante, etcétera, etcétera, etcétera? Por ello es una obligación ética continuar con esta institución que tanto esfuerzo ha costado instalarla y que tanto bien ha hecho a los ciudadanos en el corto tiempo que tiene funcionando. ¿Que tiene fallas? Seguramente. Propongamos y hagamos, mejoremos con soluciones. Los ciudadanos nos debemos educar para evitar las quejas estériles que no conducen a nada y que simplemente nos hacen perder tiempo. Que en el caso que nos ocupa es vital por tratarse de seres humanos. Acostumbrémonos al sí, al cómo sí hacemos las cosas, al cómo sí construimos propuestas viables, al cómo sí avanzamos en nuestra nación. Recibir más de 10,000 llamadas de todo el territorio nacional no es cosa menor, no es un asunto solamente numérico, que sin duda es notable. Lo más relevante es que ese número representa a 10,000 personas, 10,000 familias que encontraron a alguien que los escuche y les brinde opciones de solución a su problemática específica. En Províctima no encauzamos a las víctimas, en Províctima las acompañamos. Así usted nos lo pidió, señor presidente. No es trivial que se han procurado más de 75,000 servicios jurídicos, médicos, psicológicos, asistencia social y seguimiento mano a víctimas directas o indirectas de delitos, así como los familiares de personas desaparecidas o no localizadas. Celebro que el Estado mexicano no se ha quedado en promesas y ha mirado a las víctimas no únicamente en los discursos, sino con hechos concretos. Los ciudadanos exigimos eso en su tiempo y no quedó en demagogia. Es una realidad irrefutable la gran labor que se hace hoy en beneficio de las víctimas. Sin embargo, nos vemos envueltos en una encrucijada que más bien ya es un forcejeo político y no un tema legislativo. Lo lógico en una sociedad responsable es lograr una ley que cumpla su cometido y no lo contrario, que es sacar una ley que sin importar que no opere, solo se encargue de cumplir con ciertas demandas sociales. Esto es completamente irresponsable. Los compromisos se deben desempeñar a cabalidad y eso significa cumplir con el diseño de una ley que realmente sirva a las víctimas. Sería inmoral y cínico simplemente aprobar una ley a sabiendas que es inoperante solo por salir del paso. Es importante decir, y decirlo fuerte y claro, que la necesidad urgente de actuar va por delante de las discusiones, las cuales no conducen a nada. Hoy, las víctimas están atendidas con ley o sin ley. Hoy celebramos el primer aniversario de trabajar juntos, Estado y ciudadanía, para cumplir con esa deuda que tenemos los mexicanos con aquellos que lamentablemente hemos padecido de la delincuencia. En Províctima se construyó una mesa de trabajo en la que colabora el Gabinete de Seguridad con la Procuradora de Províctima, su equipo de funcionarios y la ciudadanía interesada en colaborar para alcanzar el objetivo de cumplir con este compromiso. Me consta que la invitación a participar se ha hecho extensiva a muchas organizaciones sociales más, muchas más de los que aquí hoy estamos. Los que estamos en Províctima lo hacemos con el compromiso de sumar esfuerzos y ayudar para que la institución cumpla su cometido. Lo hacemos por vocación de servir y sin buscar beneficio personal. Sentimos una obligación con nuestros conciudadanos. Estoy seguro de que este compromiso adquirido perdurará para seguir sirviendo y apoyando a los que nos necesiten. Señor presidente,
Reconozco en usted el ánimo de cumplir la palabra empeñada. De igual forma, reconozco el compromiso y la ayuda brindada por su gabinete de seguridad para apoyar en todo momento al equipo de profesionales que integran Províctima. Muchas gracias. Nos han llevado, acompañado y nos han recibido con las víctimas. Y eso tiene un valor que debemos de agradecer. Hago votos porque nuestro consejo se ve enriquecido por más miembros de la sociedad civil, de los diferentes movimientos que existen a favor de la seguridad y la justicia en nuestro país. Es momento de unirnos, no es momento de diferentes ideologías y diferentes pensamientos. Tenemos que trabajar por México. En esta labor y vocación por servir, hay un común denominador más importante que cualquier ideología, y este es atender con urgencia a tantos seres humanos que necesitan una respuesta. Hoy estamos aquí reunidos por el primer año de la institución. Hoy hace un año Províctima nace de cero. No fue fácil el arranque, en donde por un lado muchas víctimas tocaron nuestras puertas y la institución a pasos acelerados atendiendo y a la vez constituyéndose. Un año de experiencia nos une y nos tiene aquí reunidos. Una idea que apenas nació y nos hizo hermanos del mismo dolor de las personas que aquí atendimos. Hoy los que trabajamos en Províctima nos une un común denominador y es trabajar sin descanso por los demás. Es la atención a tantos y tantos que hoy sufren, que hoy necesitan una respuesta, un apoyo solidario del Estado mexicano en su totalidad y de los ciudadanos que en el activismo social, ya sea por vocación o por una lamentable circunstancia, somos solidarios, identificándonos sin importar doctrinas, clases sociales, estudios o posiciones económicas. Como seres humanos que somos, unos con una gran generosidad y vocación de servicio a los demás, y otros muchos también que hemos sido desposeídos de nuestros seres queridos, aquí estamos por México y por las víctimas. Muchas gracias. Toma la palabra la ciudadana Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, Asociación Civil. Buenas tardes, señor presidente, y buenas tardes a todos los secretarios, al gabinete, buenas tardes a la procuradora Sara Irene y a todos mis compañeros de la sociedad civil, señor embajador, y a todos los distinguidos invitados. Hoy es un día que no me hubiera gustado estar aquí, y déjenme explicarles por qué. Porque hoy es un día en el que recuerdo cómo conocí al señor presidente Felipe Calderón, pero es un día en el que llegué a reclamar, en el que llegué a protestar porque no estaba siendo atendido el caso de mi hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda. Y también tuve la gran oportunidad de conocer al gran ser humano que es nuestro presidente. Nunca voy a olvidar, señor presidente, la sensibilidad que tuvo para recibirme, la sensibilidad para escucharme, no obstante los grandes problemas que usted enfrentaba precisamente en el tema de la delincuencia. Nunca lo voy a olvidar y lo agradezco de todo corazón. También quiero dar las gracias a mis compañeros de causa, porque hemos compartido dolores, alegrías, hemos compartido proyectos y también riesgos. Por eso les decía que estar aquí es hablar de dolor, pero también es hablar de esperanza, es hablar de nuestro México y es recuperarnos. Es no solamente escuchar los lamentos, es también escuchar
el sentido de esperanza que podemos tener en nuestro país, porque México es muy grande y no podemos solamente quedarnos en la crítica y en el lamento. Tenemos que trabajar, hay mucho por hacer, hay mucho por construir. Y para eso México necesita de todos y cada uno de nosotros. Les decía que me hubiera gustado no estar aquí, porque eso querría decir que mi hijo estaría vivo y que yo estaría llevando mi vida común y corriente como muchos de ustedes la llevan. Pero es más loable, déjenme decirles, el que se involucren personas que sin haber sufrido lo que nosotros, muchos de los que estamos aquí, como fue el caso de María Elena, como fue el caso de Alejandro Martí, y como fue el caso por ahí de varias personas, de la propia Ana, que aquí contamos también con su presencia, creo que es muchísimo más valioso la ayuda que prestan muchas instituciones y muchas personas. Yo en lo particular creo que hoy, pese a todas las críticas que puede sufrir esta institución que ha sido refugio para muchas víctimas, que es Províctima, quiero de verdad reconocer públicamente el gran amor, Sara Irene, que has puesto en esta institución, porque no has puesto solamente tu profesionalismo, has puesto tu humanidad, tus sentimientos y de todos y cada uno del equipo. Hemos sido testigos cómo buscan cómo poder ayudar. Señor presidente, sabemos que fue creada en circunstancias no óptimas, que ni siquiera teníamos presupuesto para poder trabajar. Fue como cuando hay una contingencia en una casa y es jalar un poquito de un lado y poquito de otro, pero aún así se puso a trabajar con lo que teníamos. Hoy quiero pedirle a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores que Províctima nazca desde la legislación, que no se quede únicamente en un decreto para que el día de mañana no quieran quitar esta institución, porque repito, pese a todas las críticas, nadie hubiera tendido la mano a esos casi 70,000 servicios que se han dado, 75,000 servicios que se han dado en Províctima. Eso ha sido gracias a este gran esfuerzo. Por lo menos tienen a dónde llamar, a dónde recibir asesoría. Pero lo más importante, que en un solo lugar sea este acompañamiento. Sabemos que hay mucho que todavía se tiene que hacer, como dijo don Alejandro Martí, es perfectible, tenemos mucho que trabajar. Yo le decía el otro día a la procuradora, tenemos que lograr tener ministerios públicos dentro de Províctima para poder tener ahí todo el andamiaje jurídico y que no tengan que desplazarse de un lugar a otro. Pero apenas es muy joven la institución, hoy se cumple un año y creo que se ha avanzado a grandes pasos. Hoy hemos logrado las víctimas mayor respeto. Antes recibíamos descalificaciones y nos sentíamos abandonados porque teníamos por enemigos a los delincuentes y muchas veces a la propia autoridad, en la que de inmediato se cuestionaba a la víctima y no al delincuente. Pareciera que antes tenían más derechos los delincuentes que las víctimas, y hoy hemos dicho debemos de estar al parejo, porque tanto derecho tiene alguien de defenderse como el otro también de exigir los derechos de víctimas. Hoy estamos ante este dolor que tuvimos que meter una legislación para secuestro ante la incapacidad de poder acabar con este delito. Hoy tuvimos que crear Províctima ante la incapacidad de muchas instituciones, y también tenemos que reconocer, en Províctima no se ponen a pensar si es una víctima de un municipio o de un estado, invariablemente se les presta ayuda. Y yo siempre hago un reclamo que hoy no voy a dejar de hacerlo a los gobiernos estatales. Cada quien tiene que tomar su responsabilidad. Sabemos que hay mucho que hacer, pero también tenemos que tomar las riendas de cada una de nuestras responsabilidades. Hoy, señor presidente, le agradezco lo que en ese momento me escuchó en nombre de todas las víctimas, y yo el llamado que hago a todos los funcionarios aquí presentes, al propio procurador del Distrito Federal, que como dice Alejandro Martí, ha hecho un gran trabajo también. Queremos que le pongan el mismo cuidado y la misma atención a todas y cada una de las víctimas,
que no haya víctimas de primera, de segunda y de tercera, que todos tengan el mismo acceso a la justicia y el mismo acceso a ser escuchados. Así es que, de verdad, yo me felicito por pertenecer a Províctima. Creo que se han hecho grandes cosas y falta mucho por hacer. Y no importa las críticas, seguiremos adelante, porque este país ya la crítica no es suficiente, hay que trabajar. Gracias. Cedemos el uso de la palabra a la ciudadana Ana Arely Aguilar Morales. Buenas noches a todos. Hace unos días me dijeron que si quería yo decir mi testimonio y pues con mucho gusto dije que sí, porque pues estoy muy agradecida con Províctima por todo el apoyo que me dieron. Yo buscaba en otros lugares apoyo y pues no, nadie. Nadie me ayudaba. Me decían que mi caso era perdido y pues yo ya a la vez pensé que ya nadie podía ayudarme, pero gracias a Dios encontré a Províctima y ese momento nunca me han dejado sola. Tengo mucho apoyo de ellas, me enseñaron a que puedo seguir adelante. Tengo una beca ahorita que estoy estudiando, que quería estudiar estilismo, me lo cumplieron, me dieron esa beca y pues ahora voy a terminar mi secundaria, voy a estudiar, y si se puede hasta mi prepa, y pues la verdad que la licenciada Irene me ha ayudado mucho, y también tengo psicóloga, voy con psicóloga. Hace un año, ya tiene más que como 3 años que me están apoyando y nunca me han dejado. Y tengo 2 pequeñas que también están en el kinder, que van en segundo, y pues de veras que muchas gracias a todos por escucharme y al presidente. Gracias. En estos momentos se realizará la proyección del video 365 días de Províctima. El 10 de octubre de 2011 nace la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, Províctima, por decreto del presidente Felipe Calderón. Desde ese día hasta hoy se ha atendido de forma ininterrumpida a miles de personas que han solicitado su apoyo porque han sido víctimas u ofendidas de delitos, en especial los de alto impacto como homicidio, secuestro, extorsión, trata de personas y a quien busca a familiares desaparecidos o no localizados. Lo que hace única a Províctima es que evita la revictimización de las personas. Esto es, que quienes padecieron un hecho violento no lo vuelvan a padecer tocando una puerta tras otra para acceder a la justicia y hacer valer sus derechos. 485 personas distribuidas en 16 centros de atención a víctimas en el país laboran en Províctima. En el Centro Nacional de Atención a Víctimas, ubicado en el Distrito Federal, funciona el Centro de Atención Telefónica, el CAT. En estos primeros 12 meses, las y los profesionales de Províctima han enriquecido sus conocimientos y experiencia con programas diseñados específicamente para sus perfiles.
Destaca el seminario organizado en conjunto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el diplomado avalado por la Universidad Iberoamericana con el respaldo del Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Antes de alcanzar su primer año de existencia, Províctima puso en marcha el Programa para Impulsar la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que permite a quienes trabajan en Províctima promover en su trabajo cotidiano derechos iguales para mujeres y hombres. Al acudir a un centro de atención a víctimas, un equipo multidisciplinario detecta qué atención requiere. Si está pasando por una crisis provocada por el delito, se ofrece apoyo psicológico a través de terapias individuales o grupales con personal especializado en la atención a víctimas o personas ofendidas por la violencia criminal, o si es el caso, que profesionales de la medicina valoren su estado de salud. De ser necesario, se le canaliza a hospitales especializados. El área de trabajo social le ayuda a resolver necesidades o problemas derivados del hecho delictivo como vivienda, trabajo, escuela u otros requerimientos especiales. A su vez, profesionales del derecho asesoran, orientan y acompañan como abogados victimales para asegurar el acceso a la justicia y respeto a los derechos de quien ha sido víctima u ofendida de delito. La intervención jurídica abarca desde el inicio de la averiguación previa o carpeta de investigación hasta la ejecución de la sentencia, para hacer válida y que se cumpla la reparación del daño en favor de la víctima u ofendido. Los procesos de atención en medicina, trabajo social, psicología y jurídico, con que cuenta Províctima, hacen que no se omitan importantes pasos durante la investigación y aprovecha prácticas probadas en México y otros países, así como la invaluable experiencia de personas que han pasado por situaciones similares. Cuando se trata de apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas, especialistas con amplios conocimientos asesoran y, en su caso, acompañan a familiares de las personas reportadas como extraviadas, sustraídas o ausentes para lograr su localización. La Subprocuraduría de Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas elaboró un protocolo que ha reunido la experiencia acumulada de personas de Províctima, de otras instituciones, de organizaciones de la sociedad civil y de personas que han enfrentado la desaparición de algún ser querido. Los 4 ejes del protocolo son: recopilación de información, determinación de elementos estratégicos, identificación de fuentes de información, análisis táctico, estratégico, técnico, de estadísticas y tendencias delictivas. El protocolo establece procedimientos muy puntuales que derivan en líneas de investigación nuevas e inmediatas. Recomienda no esperar las 72 horas de ley para iniciar la búsqueda de una persona. La experiencia demuestra que las primeras 48 horas son clave para aumentar la posibilidad de encontrar a una persona con vida. Con la aplicación del protocolo se ha contribuido a la localización de 113 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas y al seguimiento de más de 1,000 casos. Más de 10,000 llamadas se han recibido en el 01800 víctima. La mitad para solicitar una primera atención. La tercera parte corresponde al seguimiento de sus casos. 7% solo pidieron información. En los 16 centros de atención a víctimas, CAVs, durante el primer año de operación de Províctima, se dio atención a más de 11,000 personas. 2 de cada 3 son mujeres. La mitad tiene entre 21 y 50 años. 9 de cada 10 se identificaron como víctimas directas del delito. Para Províctima, es fundamental la colaboración con entidades y dependencias de los 3 órdenes de gobierno y con organizaciones sociales y privadas. 10 convenios ha firmado la Procuraduría Social con fiscalías o Procuradurías Generales de Justicia de diversos estados del país y 10 con diversos organismos públicos y privados que darán como resultado estrategias conjuntas a favor de las víctimas. Para establecer o fortalecer la relación con instituciones, la Procuradora Social Irene Herrerías y su equipo han sostenido reuniones con organismos internacionales y representaciones consulares y diplomáticas, así como una larga lista de organismos de la sociedad civil. Mediante los CAV se mantiene una estrecha colaboración con más de 50 organizaciones en las entidades federativas.
El 2 de mayo de 2012, México se convirtió en el 10º país en el plano mundial y el primero en América Latina en adoptar la alerta Amber. Desde el primer día de operaciones se atendieron entrevistas de medios de comunicación impresos y electrónicos, nacionales y extranjeros. Se difundieron campañas en radio, televisión, periódicos, revistas, internet, redes sociales y otros medios alternos para promover el 01800 víctima. Secretarías y organismos desconcentrados del gobierno federal, de gobiernos estatales y del Distrito Federal difundieron los datos de Províctima en sus sitios de internet. Luego de 365 días, se ha registrado un incremento sostenido de llamadas al Centro de Atención Telefónica, el CAT, así como de atenciones personales en todos los centros de atención a víctimas. Tanto la campaña como los boletines hasta la página de Internet se sujetan a la normatividad en materia de no discriminación e incorporan un lenguaje de género, incluyente y respetuoso de los derechos humanos de todas las personas. Se incorporaron al portal de Internet de Províctima textos y audios, además del español, en 8 lenguas de los 68 grupos lingüísticos que se hablan en nuestro país: maya, mixteco, náhuatl, tarahumara, totonaco, celtal, purépecha y zapoteco. Así se atendió el mandato constitucional de preservar y enriquecer las lenguas y de facilitar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas. De ese modo, al escucharlos, las y los integrantes de algún pueblo indígena que necesiten atención se motivan a acercarse a la institución. Conscientes de los enormes retos que enfrenta Províctima, con la satisfacción personal y profesional que nos han dejado cada uno de los 365 días de trabajo y con la certeza de que esta noble institución se fortalecerá, iniciamos hoy, con nuevos bríos, el 2º año de operaciones. Toca el turno en el uso de la palabra a la ciudadana maestra Sara Irene Herrerías Guerra, Procuradora Social de Atención a las Víctimas de Delitos. Buenas tardes a todos y a todas. Les agradezco mucho que estén aquí. De verdad, a cada uno de ustedes les agradezco el apoyo durante todo este año. Señor presidente, le agradezco muchísimo, secretario Poiré, secretario Genaro, les agradezco de verdad, Oscar, procurador del Distrito Federal, embajador de los Estados Unidos, su procurador jurídico de PGR y a los 4 miembros de la sociedad civil de mi Junta de Gobierno. De verdad les agradezco. También agradezco a los cónsules y las cónsules que están aquí, con las que he trabajado todos los días, y a todos los demás miembros del Gobierno federal y de los gobiernos estatales. Hoy se cumple un año desde que el presidente Felipe Calderón creó Províctima para responder a una demanda de la sociedad que se atendiera a las víctimas de delitos. Ha sido poco tiempo pensando en la magnitud del reto, pero lo hemos estirado al máximo. Cada minuto, cada hora, cada día fueron una posibilidad para atender sin tregua, sin reparo, acompañada de un equipo de profesionales, a cada una de las 11,000 víctimas que acudieron en busca de ayuda y a las más de 10,000 que nos han llamado al Centro de Atención Telefónico. Cada una y cada uno de los profesionales provinieron en ese momento de diversas instituciones en donde conformaban ya grupos especializados, interdisciplinarios en la atención a víctimas, y esa es una de las fortalezas de la institución. Agradezco a los integrantes de ese primer equipo: Juan Manuel, Adla, Patti, América, José Antonio, Armando, Alma, Víctor, Leopoldo, Baltasar y Jesús, que me ayudaron desde el inicio a construir a la Procuraduría Social sin descuidar un solo momento las tareas de atención a las víctimas y por encima de las limitaciones propias de toda nueva institución. Mi profundo agradecimiento también a quienes a lo largo de este año se fueron sumando en las oficinas centrales: Hugo, Enrique, Carlos, Rafael, Erika, Vicente y Laura,
y en los centros de atención a víctimas, donde he constatado en cada visita la entrega y compromiso del personal. Agradezco a todos los directores de los CAPS que están aquí y a toda la gente de los CAPS que me consta cómo van día a día a atender a las víctimas en las regiones que pueden ser peligrosas y que no les importa atender a las víctimas. Les agradezco a todos. Hemos logrado edificar una institución que habrá de trascendernos y dejará huella. ¿Por qué lo creo? En primer lugar, porque constituimos un equipo interdisciplinario, quizá el más completo y experimentado de los equipos especializados en la atención a víctimas de delitos del país. Les agradezco a todas las gentes que están aquí de Províctima, abogadas, psicólogas y psicólogos, trabajadores sociales, médicos, que están aquí también y que es el trabajo de ustedes. Puedo decir con certeza que Províctima es una sólida suma de saberes orientados a un interés común, ayudar a las personas primero a salir de esa crisis de dolor, angustia y miedo, pero luego recuperar esa capacidad de ejercer sus derechos al trabajo, a la salud, a la vivienda, todos aquellos derechos que perdieron desde que fueron víctimas de un delito y que en muchos casos habían dejado de ejercer desde antes, con lo que fueron más vulnerables a la delincuencia. En segundo lugar, porque a esa experiencia y a esos conocimientos se suma nuestro compromiso con cada víctima del delito. En este camino hemos buscado y encontrado aliados en todo el país, luchadores y luchadoras sociales, funcionarios y funcionarias capaces y sensibles que en las instituciones federales y sus delegaciones, en los gobiernos de los estados y de los municipios, mantienen un firme compromiso con el servicio público y el bien común y saben que ni uno ni otro pueden lograrse sin alianzas. Cuando se trata de atender a quien ha sido víctima, hay que dejar atrás protagonismos, intereses políticos y prejuicios. Lo que espera la sociedad es que optimicemos recursos, que cada institución, cada organización social haga lo que sabe y deba hacer de la mejor manera y en colaboración con las demás. Por eso también agradezco a estos organismos internacionales que han estado con nosotros y que nos han acompañado también en esta búsqueda, como ONUDC, como ACNUR, como OIM, que han estado también acompañándonos en todo este proceso. En estas firmas y en estas alianzas, un ejemplo de una prometedora alianza es el convenio firmado por Províctima e Infonavit, a quien agradezco la presencia de su representante que está con nosotros, gracias al cual algunas víctimas podrán recibir casas en comodato por un periodo de 6 meses con opción a compra, en tanto que los familiares de personas desaparecidas que sean derechohabientes o acreditados ante el Instituto podrán acceder a la reestructuración de sus créditos hipotecarios. Aprovecho para informarle, señor presidente, que hace una semana se firmó el primer contrato para otorgar una casa en comodato a una familia víctima de la delincuencia que por su seguridad no podía seguir radicando en el mismo lugar. En estos 365 días desarrollamos los protocolos de atención a víctimas y de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas y firmamos convenios de colaboración con 20 instituciones nacionales e internacionales, a los que se sumarán otros que pronto habremos de firmar. Por su apoyo, quiero agradecer a algunos de los principales aliados de Províctima, a quienes integran la Junta de Gobierno, las organizaciones de la sociedad civil que han apoyado este proyecto a partir de su conocimiento y su capacidad de colaborar. La señora Moreira, Prado, Wallace y Martí, y la señora, Moreira. A la Procuradora General de la República y al Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, porque nos dieron su apoyo desde el inicio, cediéndonos una parte de sus equipos y de sus recursos. Les agradecemos mucho. Y al doctor Alejandro Poiré, por ser el presidente de nuestra Junta de Gobierno. Le agradecemos siempre el apoyo. Un papel especialmente relevante han jugado las titulares del Sistema DIF Nacional y de la Unidad de Derechos Humanos de Segov, la licenciada Cecilia Landerreche y Omeira López Reina. Les agradezcamos mucho. Las y los subprocuradores, fiscales y titulares de unidad de la Procuraduría General de la República. Muchísimas gracias porque nos han dejado colaborar con ustedes. Gracias a las procuradurías estatales
y del Distrito Federal y de otras dependencias estatales y municipales que nos han apoyado incondicionalmente en estos 365 días. Reconozco también a quienes integran las organizaciones sociales que día con día acuden a Províctima a revisar sus casos o acompañar a las víctimas con las que trabajan. Hoy en día, todos los días recibimos a sus abogados del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, de la Pastoral de Movilidad Humana, México Unido contra la Delincuencia, Infancia Común, Casa Alianza, Casa de las Mercedes, FUNDEP y FUNDEC, y las organizaciones que representan nuestros representantes de la Junta de Gobierno. La principal razón por la que creo en la trascendencia de Províctima es porque en ella se brinda esta atención integral. Muchas víctimas me han dicho que agradecen la atención porque no han sido revictimizadas, es decir, en esta institución se han hecho cargo de su problema desde el punto de vista jurídico, psicológico, médico y social y se les ha acompañado y no han tenido que ir de puerta en puerta para obtener respuestas. Su instrucción y nuestro compromiso, señor presidente, fue y es con las víctimas. Hemos hecho lo que nos dictan la ética y la vocación de servicio. Cada una y cada uno de los profesionales que trabajamos en Províctima, en el Distrito Federal y en los 16 centros de atención de las entidades federativas, pueden sentirse satisfechos porque hoy muchas personas enfrentan mejor la vida o han encontrado a un familiar desaparecido. Le agradezco, señor presidente, por darme la oportunidad de servir a mi país desde Províctima y también agradezco a la licenciada Margarita Zavala por su respaldo solidario y permanente. Gracias a todos los funcionarios de Províctima y gracias a cada una de las de más de 11,000 víctimas que acudieron y las cerca de 10,000 que llamaron a Províctima. Gracias por darnos la oportunidad de servirles. Muchas gracias. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Muy buenas tardes, maestra Sara Irene Herrerías Guerra, Procuradora Social de Atención a Víctimas de los Delitos. Señoras y señores integrantes de la Junta de Gobierno de Províctima, estimada Isabel Miranda de Wallace, muchas gracias por sus palabras. Estimado Alejandro Martí, muchas gracias. Doctora Marilena Morera, licenciada Patricia Prado, presidenta de la Fundación Camino a Casa, muchas gracias a todos. Apreciables representantes de organizaciones de la sociedad civil, señoras y señores embajadores y cónsules del Cuerpo Diplomático acreditado en México, distinguidos invitados especiales, estimados secretarios, colaboradores, señoras y señores. Me da muchísimo gusto estar con todos ustedes, pues para compartir estas reflexiones en torno al trabajo realizado por esta institución a un año de su creación. Una institución diseñada para convertirse en un instrumento del Estado mexicano en el esfuerzo por tener un México en paz, un México con justicia que todos, absolutamente todos, estoy seguro, anhelamos. Saludos de luego a la Procuradora Social, a Sara Irene Herrerías, porque pues todo este tiempo ha hecho pues un enorme esfuerzo para que, a pesar de las limitaciones y las dificultades propias de este trabajo, pues ha dirigido los esfuerzos de esta institución para brindar una atención oportuna e integral a las víctimas y ofendidos por los delitos y por la violencia. Ciertamente, durante las últimas décadas y particularmente en los últimos años, hemos vivido momentos de una gran dificultad. Algunas regiones del país han padecido innumerables crímenes atroces, secuestros,
homicidios, extorsiones, tráfico de armas, trata de personas. Hemos tenido que lamentar tristemente la pérdida de muchas vidas humanas a manos de criminales sin escrúpulos. Y desde luego, miles y miles de mexicanos son víctimas cotidianas del delito. Desde el más común, que es el robo y que constituye más del 80% de los delitos que se cometen en el país, hasta el más doloroso de todos, que es el homicidio y muchos otros asociados a esta problemática. Todas estas acciones verdaderamente cobardes pues han dejado un profundo dolor, un dolor en México. Han dejado un dolor en las víctimas, desde luego, en sus familiares, en las comunidades, que desde hace tiempo pues han alzado su voz para exigir con toda razón y con todo derecho justicia. Y son huellas imborrables que nos duelen a todos y nos indignan profundamente a los mexicanos. Sé que son heridas, cada víctima es una herida abierta en la sociedad que demanda una actuación firme, decidida por parte del Estado mexicano, de sus instituciones, de los gobernantes. Y esa fue pues precisamente la razón de este esfuerzo. Es la razón, además, las víctimas son la razón de todo lo que hacemos en materia de seguridad y justicia. ¿Por qué? Pues porque no queremos más víctimas. Y porque no queremos más víctimas, no queremos más delitos. Y porque no queremos más delitos, combatimos a la delincuencia y las causas que generan esa delincuencia. Y esa fue precisamente la gente que sufre los delitos, la razón por la cual pues emprendimos un esfuerzo enorme, una lucha por la seguridad y la integridad de las personas. Y lo hicimos además en cumplimiento de lo que yo considero que es un mandato, una obligación constitucional, por supuesto, porque está ahí bien clara y fuerte en la Constitución. Es la primera obligación que asumimos todos los que desempeñamos un cargo público, cumplir y hacer cumplir la ley. Es un mandato constitucional, pero es también un imperativo no solo constitucional y legal, sino un imperativo ético, que todo gobernante haga todo lo que esté en sus manos por proteger la vida y la integridad de los ciudadanos. Y con esa convicción pues desplegamos una estrategia que contempla, sí, ciertamente el combate frontal a los criminales, a la delincuencia, pero también, y más importante que eso, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia y la reconstrucción del tejido social, teniendo siempre presente que el fundamento de estas acciones es precisamente la protección de las víctimas y del ofendido. Y por eso también impulsamos una reforma constitucional que, entre otras cosas, busca revalorar el papel de la víctima como pieza central de la justicia. Tenemos un sistema, un entramado legal y de justicia que poco a poco fue derivando, comprensiblemente, en un sistema de garantías y protección de derechos de los delincuentes o presuntos delincuentes. Y eso está bien, que haya un sistema regulado de derechos. Y el derecho penal fue creciendo, el proceso penal o el derecho procesal penal fue creciendo en torno a la ordenación de los derechos de los procesados. La paradoja es que fuimos dejando en México a un lado la razón fundamental de la justicia, que es precisamente las víctimas, que son las que merecen, claman y se les adeuda justicia. Y como no había sucedido mucho tiempo en el país, trabajamos arduamente para colocar a las víctimas en el centro de las acciones gubernamentales, y por eso se hizo esa importante reforma. Pero faltaba algo más, faltaba sacar a las víctimas del olvido en las que se mantuvo mucho tiempo y diseñar mecanismos que les permitieran ejercer verdaderamente sus derechos. El objetivo, pues, ha sido abrimos las puertas también al diálogo con la sociedad y escuchamos demandas de la población, de sus víctimas, de sus familiares, algunas de ellas testimonios extraordinariamente dolorosos. Me reuní con
padres de familia que buscan a sus hijos, con hijos que buscan a sus padres, con empresarios que sufren cotidianamente extorsiones, con familiares de personas que están secuestradas o que habían sido secuestradas, con representantes de víctimas de la violencia que a pesar de su dolor han tenido el valor de alzar la voz y abrirnos a todos los ojos a una realidad que parecía que no podíamos ver o que no queríamos ver. Y son testimonios que hoy han abierto en el país un surco enorme de humanidad y de sensibilidad para construir un país, para sembrar en él la semilla de un país mucho, mucho más justo. Y de todo ese esfuerzo, pues faltaba algo específicamente. Dice la Escritura que, bueno, se nos explica que un cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarlo de sus bienes y de sus ropas, lo golpearon hasta dejarlo medio muerto. Y hacía falta aquí, en nuestro país, pues un buen samaritano, o una buena samaritana en el caso de Sara Irene. Faltaba alguien que, o muchos algunos que, pues que vieran a que estaba golpeado en el camino, aunque no fuera su hermano ni su hijo. Y el buen samaritano, la paradoja es que no era ni familiar, ni pariente, ni pertenecía al pueblo donde estaba la víctima, sino que incluso pertenecía a un pueblo que podría ser distante o incluso enemigo. En México hacen falta muchos buenos samaritanos. Y pienso que la gente que trabaja en favor de las víctimas desde la sociedad civil, desde el gobierno, y qué mejor si se puede hacer desde las dos cosas, que es lo que hacen los integrantes de la Junta de Gobierno y Províctima, y por eso se los agradezco tanto, es precisamente ocuparse, como buen samaritano, de quien ha sido víctima precisamente de la violencia y del crimen. No se entiende el trabajo de Províctima, además, por los incentivos que hay en la administración pública. Sé que no es un asunto de sueldo, sé que no es un asunto de poder, sé que no es un asunto de carreras o ambiciones políticas. Es un asunto que no se explica ni por el dinero, ni por la economía, ni por la política. Es un asunto precisamente de generosidad y de caridad, sin la cual no se pueden explicar muchísimas cosas en la humanidad. Por eso yo celebro que lleguemos a este año de vida de Províctima. Y el objetivo de fundarla era esa, precisamente atender con todo cuidado a quienes se han visto afectados en su integridad física o psicológica, en su patrimonio, por la comisión de un delito, justo como el buen samaritano atendió, curó de sus heridas, alimentó precisamente a la víctima en aquel día. Y Províctima, con los recursos limitados que tiene, pues ha tenido en estos 12 meses grandes avances. Más de 11,000 personas atendidas en los 16 centros de atención a víctimas que se han establecido con ese propósito. Se han localizado a 113 personas que se consideraban desaparecidas y que sus parientes temían que estuviesen muertas. Se ha dado seguimiento a otros 1,000 casos más. Províctima ha proporcionado 75,000 servicios jurídicos, médicos, psicológicos, de asistencia social, gracias al equipo multidisciplinario que cuenta. Y todo ello se complementa con el apoyo a las víctimas como consecuencia de su condición, porque han perdido temas de su vida laboral, económica o educativa. Me parece muy importante el ejemplo que daba la propia Sara Irene, que es haber concretado con el Infonavit un convenio para darles casa en comodato a las personas que son víctimas de la violencia y necesitan protegerse así pues de alguna posible represalia de la propia delincuencia o, en fin, que necesitan ese espacio. ¿Qué duda cabe
México necesita ser más solidario con las víctimas y este año de Províctima, si algo nos dice es que cuando menos en esta parte, México hoy es más solidario con las víctimas de la delincuencia que antes. Hay mucho dolor todavía que consolar, hay mucha ayuda que dar, hay mucha gente que está asaltada y golpeada en el camino y que necesita buenas y buenos samaritanos. Hay mucho que hacer desde el lado del gobierno, hay mucho que hacer desde el lado de la sociedad civil, pero hoy Províctima ha probado ser un instrumento ágil, útil, eficaz para ayudar a la gente y eso, qué duda cabe, pues nos debe llenar de gusto y de satisfacción. Todo este resultado es fruto de esfuerzo de cada uno de los servidores públicos que trabajan en la institución, a quienes les agradezco mucho lo que han hecho, que le agradezco mucho a Sara Irene por el esfuerzo que ha puesto en esta tarea, a las y el integrantes de la sociedad civil de la Junta de Gobierno, les agradezco mucho porque no se hubiera podido avanzar sin el esfuerzo y la visión de ustedes y sé que era difícil asumir un compromiso con alguna institución pública, pero creo que ha valido enormemente la pena lo que se ha hecho. Es importante, ¿qué importante es esto? Que ahora quien padece un hecho violento o quien es víctima de un delito ya no tiene que tocar diversas puertas para recibir ayuda y ejercer sus derechos o acceder a una justicia pronta y expedita. Y qué bueno que Províctima nos esté ayudando a corregir deficiencias que tenemos, creo que en todos los gobiernos, o desde luego, empezando pues por el federal, que es pasar los asuntos de un escritorio a otro, que es turnar oficios, que es la profesión del giro de oficios. Qué bueno que Províctima está cumpliendo con esa tarea que le encomendé de poder tomar los casos y resolverlos, ayudar a las víctimas hasta donde ello sea posible, acompañarlas, que esa es la clave precisamente de ser un buen samaritano. Hoy esta institución está ayudando a corregir algo que dijo bien importante Alejandro Martí, que es la doble o la triple victimización, ser víctima del delincuente y luego ser víctima de una mala atención burocrática. Províctima además está ampliando sus alcances con fiscalías y procuradurías generales de justicia, con la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también realiza una labor bien importante en este orden, con organismos públicos y privados. Sin embargo, es muy importante reiterar lo que decía atinadamente la señora Wallace. Es bien importante replicar este modelo de atención establecido a nivel federal en todos los niveles de gobierno en el país, en las entidades federativas y vamos más lejos, tiene que haber un buen samaritano en cada ciudad y en cada pueblo de México, en cada municipio. Tiene que haber además una cultura de atención a la gente que sufre por los delitos. Esto es quizá uno de los mayores imperativos del país. Y precisamente el propósito de generalizar la atención a las víctimas es lo que nos movió también a presentar la iniciativa recientemente en materia de atención y protección a víctimas ante el Congreso de la Unión. Una iniciativa que prevé crear una conferencia nacional que permita replicar en todo el país, en todas las entidades federativas, la misión social y las funciones que ha tenido Províctima y que ha venido realizando en estos 12 meses. La iniciativa plantea crear 33 fondos, por ejemplo, para apoyar económicamente a las víctimas, uno nacional y uno por cada entidad. Crear un registro nacional de víctimas para dar puntual seguimiento y a la atención que recibe cada una de ellas. Qué importante es esto, que todos sepamos dónde está la gente que más sufre precisamente del delito. Y si se aprobara esta iniciativa, también de eso depende en gran parte que sigamos avanzando en la atención efectiva de las víctimas de la violencia y del delito para que salgan lo antes posible de la condición de victimización en la que se encuentran. También si se aprueba la ley garantizamos que Províctima no sea una institución que dependa del decreto del presidente, porque así como se creó por un decreto del presidente, pues también puede desaparecer por un decreto del presidente. Y es importante que quede en ley, consagrado no solo el organismo, sino los principios y los procedimientos que lo rigen. Yo por eso hago un respetuoso llamado a los legisladores para que analicen, para que discutan y en su caso aprueben la reforma constitucional primero que le da facultades al Congreso para expedir leyes en materia de víctimas que no tiene en este momento
y eso haría que la legislación que haga el Congreso sea débil frente a otras instancias jurisdiccionales. En cambio, si el Congreso puede establecer una ley general con facultades constitucionales, puede ir mucho más allá que una ley ordinaria en este momento. Y que además, posteriormente a la reforma constitucional, se discuta, se enriquezca, se valore la iniciativa que hemos presentado y se valore incluso con otros cuerpos legislativos que están en el propio proceso legislativo. Tengo de veras la preocupación y el compromiso de revisar, de platicar, si es necesario personalmente, las cosas que pueden o deben modificarse en las leyes de atención a víctimas. Lo que queremos es que se atienda a las víctimas, pero como bien decía Alejandro Martí, no hay cosa mejor que podamos hacer que hacer una ley que sí funcione, que sí se pueda aplicar, que sí sea compatible, que sí sea financiable, que sí sea jurídicamente viable también. Entonces, hago un respetuoso exhorto a que se analice la legislación en materia de víctimas y se resuelva en definitiva, en un sentido o en otro, pues, por el Congreso de la Unión. Señoras y señores, todos los esfuerzos realizados en la lucha por un México más seguro tienen su causa y motivo en las víctimas de la delincuencia, porque queremos frenar, reducir ese sufrimiento de miles y miles de víctimas del delito en el país. Queremos menos víctimas y en consecuencia queremos menos delitos y por tanto por eso combatimos a la delincuencia. Y por ello hemos respondido también al reclamo de las víctimas y ofendidos de no ceder, de no claudicar en este esfuerzo contra quienes alteran la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas. Hemos modificado y robustecido el marco legal en materia de derechos humanos, hemos creado nuevas capacidades tecnológicas, humanas y financieras, institucionales para perseverar en este esfuerzo y hemos refrendado el compromiso que tiene el Estado de proteger a los ciudadanos. Creo que hay que perseverar en ello para poder devolver la paz, la tranquilidad que las familias mexicanas merecen y desean. Y en esta difícil tarea ha sido esencial y es esencial la participación de la ciudadanía. Por eso reconozco ampliamente a las organizaciones civiles que con sus opiniones, con sus propuestas, con sus críticas, con sus exigencias y con su palabra y su testimonio han acompañado a este gobierno todos estos años en esta difícil tarea de enfrentar el problema de las víctimas y de la delincuencia, que han especialmente guardado una estrecha colaboración con esta nueva institución províctima en la que tenemos tantas esperanzas. Yo les agradezco verdaderamente y les invito a que no cejen en su esfuerzo y que mantengan su liderazgo activo en la sociedad y en la opinión pública en los años que vienen en favor de un México más seguro. Porque solo con la actuación corresponsable de la autoridad y de la sociedad se puede frenar la acción impune de la delincuencia por una parte y se puede impedir que más personas sufran los estragos de la violencia y del delito. Y solo ubicando en el centro de nuestros afanes a las víctimas y ofendidos, poniéndonos en su lugar, lograremos dar proyección en el largo plazo a las acciones que los ciudadanos demandan en materia de seguridad y que impulsamos en el gobierno. ¿Por qué luchar por la seguridad? Si uno se pone en el papel de las víctimas, si uno se pone en sus zapatos, si uno escucha lo que sufre la gente que es extorsionada, que es secuestrada, que ha sufrido el atropello, que ha sido asaltada en el camino, si nos ponemos en los zapatos de la gente que ha sido víctima de un delito, es más fácil entender por qué hay que perseverar en el esfuerzo por tener un México seguro y un México más justo. Hago votos, pues, para que Províctima se consolide como un pilar de ese México que queremos, que sea seguro, justo, próspero, y que las víctimas siempre encuentren en Províctima y en general en el gobierno, en las instituciones públicas, no solo al vigilante del camino, sino al buen samaritano que tanta falta nos hace. Muchísimas felicidades por un año y muchas gracias. Es así como damos por finalizado este evento. Se despide de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. Que tengan todos una excelente noche.